Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Por ejemplo, sexualidad, muerte, cabalá, significado emocional de las enfermedades, salud integral, orientación familiar, problemas de aprendizaje, entre tantos otros. Aquí ningún tema es tabú. Tabú, con la conducción de Isabel Subiría y Diana Cosío, por holísticafm.net. Haciendo un clic en tu mente. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez en Tabú para hablar de estos temas que luego nos cuesta trabajo hablar. Y ahora para tocar un tema algo diferente, ¿verdad, Isa? Así es. Bienvenido, Miguel. Bienvenida, a Tabú Isa. y a Muchas Holística. gracias. Hola, Cristian, muchas gracias. Hoy vamos a extrañar a Diana Cosío, que no pudo estar con nosotros. Y bueno, yo soy Isabel Subiría. Hoy justo vamos a hablar de un tema que, aunque es muy común, sigue siendo tabú. Exactamente. Los problemas de aprendizaje, Miguel. La verdad es que a veces como papás nos cuesta aceptar que nuestros hijos los tienen, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahorita que hablamos de eso, Isa, muchas veces tenemos mucho miedo como papás, como el aceptar que llegue a haber alguna circunstancia y lo postergamos al final, antes de hacer un diagnóstico adecuado, por supuesto, para ver realmente cuál es la situación y atenderla. Y la verdad es que lo más conveniente siempre es tratar de hacerlo lo antes posible, ¿no? Así es, lo antes posible. Y bueno, y sin culpa, porque a veces creemos que es culpa nuestra que el hijo no salió bien hecho, ¿no? Exactamente. O que trae algún, como si fuera un defecto de fábrica, no sé cómo lo sentimos, y entonces no lo aceptamos. Exactamente. Y es algo muy común que los maestros en la escuela los detecten. A veces se dan cuenta más que los papás, y entonces los papás no lo aceptan y se pierde tiempo valioso para la recuperación del niño en este proceso, ¿no? Porque entre más chiquitos se atiendan, la plasticidad del cerebro hace que más rápido se corrijan y compensen las cosas. Y entre más grandes, pues más broncas. Y no vemos como papás que les vamos a generar problemas de autoestima, de socialización, problemas en la adolescencia, ¿no? Muchas cosas. Exactamente, y fíjate que ahorita que hablas de eso, muchas veces como por no ver el problema, los papás tampoco ven que si empieza a tener problemas el desempeño, la manera en que le afecten la autoestima al niño a futuro, porque empieza a sentirse inadecuado, o que no puede, o ciertas cosas, y la verdad es que el niño generalmente hace el esfuerzo de terminar las labores. Bueno, hay otras situaciones por ahí en los límites, que hablaremos un poquito más adelante, pero esto es muy importante, ¿no? Como atenderlo y, como dices tú, como papás, soltar la culpa y pues simplemente abordar el problema, ¿no? Simplemente son situaciones de vida y hay que abordarlas. Efectivamente. Y tampoco, a veces los papás no lo saben, ¿no? Hay muchos problemas, la mayoría que son originados por un problema de inmadurez, ¿no? De falta de estimulación. Hay otros que ya lo vamos a ver más adelante, otros por problemas neurológicos, pero hay muchos que se suceden por factores emocionales. Entonces imagínate, si nuestro hijo trae un problema por alguna inmadurez y no lo atendemos, y esto le ocasiona a lo mejor burlas en la escuela, o una sensación de yo no puedo, ¿no? Porque me cuesta trabajo, yo no entiendo. Pues le va a afectar emocionalmente y le podemos desencadenar más problemas, ¿no? De aprendizaje, y entonces es un círculo vicioso. Perfectamente, pues, ¿qué tal si nos empiezas, mira, tú que eres la experta, que nos empiezas a platicar un poquito más acerca precisamente de qué es ya propiamente un trastorno de aprendizaje? Mira, primero vamos a ver qué es aprender, Miguel. Ok. Aprender Perfecto. es
acomodar los estímulos que recibimos a través de los sentidos, usando nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central como en archivos para adaptarnos a la realidad que estamos viviendo. Y estos archivos cada vez van creciendo más, ¿no? Vamos a suponer, un bebé llora y le dan de comer. Entonces aprende que cuando dice ña, va a recibir alimento. Pero cuando crece un poquito más, va a aprender que si dice ña, ña, además del alimento lo cargan, ¿no? O que si dice ña, 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 le cambian el pañal. Y entonces va ajustando su archivo mental a esos estímulos que va recibiendo respuestas y va aprendiendo. ¿Okay? Esto es aprender. La madurez para el aprendizaje es que nuestro cuerpo esté integrado, nuestro sistema nervioso central tenga la parte idónea, esté funcionando de manera idónea para justo realizar esta adaptación y aprendizaje. ¿Okay? Esto se da como en automático, a través de una correcta estimulación. Pero esto lo hace nuestro cuerpo solo, ¿no? No hay una pastillita que te dé la madurez para aprender. Y entonces un problema de aprendizaje surge cuando esto no está checando. Esta adaptación no se da, este acomodar como los archivitos mentales no se da, justo porque algo pasa en el sistema nervioso central o las emociones lo bloquean. ¿Okay? ¿Cómo se siente, Miguel, un niño con problemas de aprendizaje? Mira, esta parte es como muy importante porque en el lado emocional lo primero que empieza a generar es mucha frustración, y aquí como papás luego nos cuesta mucho trabajo entender que aunque el niño a veces no le salgan las cosas, todo lo que más está buscando es el amor y el afecto de los padres, su aprobación. Entonces empieza, bueno, de ahí busca la aprobación de los papás y también de los maestros, y empieza a generar primero mucha frustración de que no puede. Y en segunda empieza a generar lo que comentábamos, cierta sensación de inadaptación, es decir, yo no soy un niño adecuado. Digo, a lo mejor no con estas palabras, pero es lo que él empieza a sentir. Y el problema de que eso no se va atendiendo es que esto empieza a crecer y puede generar incluso reacciones agresivas a futuro por esta frustración que está sintiendo el niño. Finalmente, si no logra cumplir la parte adecuada o que se espera de él, empieza a sentirse precisamente inadecuado, y a la larga pues se siente menos, literalmente menos que los demás, aunque a lo mejor el niño no lo expresa de esa manera tan clara, pero empieza a generar estas emociones que sí son muy importantes, pues también atenderlas, ¿no? Como normalizar, decimos, ¿no? El problema que está teniendo. O compensar, así es, mira, fíjate, son niños que entienden todo lo que se les explica y todo lo que se les dice, pero cuando tienen que dar una respuesta, no pueden concretar eso que ya entendieron y dar una respuesta concreta, ¿no? Se les olvida todo, dejan las cosas en casa, ya no se acuerdan de la explicación y tal, y por esto pues los regañan, ¿no? Se aburre en clase. Si tiene, ahorita vamos a ver, problemas de motricidad, pues se cansa de estar en cierta postura sentadito, entonces tiene postura descansada, aparte le duele el cuerpo, no entiende cómo los que sí entienden, pueden estar a gusto y poner atención. Tiene una lucha entre su cuerpo y su mente y poner atención y la carga de expectativas de los adultos. Necesita mucho apoyo de los adultos y esto tampoco le gusta porque quieren ser niños grandes, ¿no? Y ir siendo autónomos e independientes. Se le olvida lo que ya estudió y por lo tanto pues le empieza a dar flojera a la escuela y flojera a estudiar. Claro, es como perder esa motivación de logro, ¿no? Finalmente, como no lo obtienen. Y esto es que a veces como adultos nos cuesta trabajo entender esa parte, ¿no? Si a nosotros nos pasa que intentamos algo y si no nos sale, llega un momento donde decimos, ya, no me va a salir, y imaginarlo con un niño, creo que es muy importante, y aquí es donde a los papás les cuesta trabajo, porque lo primero, digo, hablando de ciertas frases, que a lo mejor ya no se dicen tanto, pero todavía se llegan a decir, o que eres tonto, o que no entiendes, o todo este tipo de cosas que como papás es muy importante cuidar, no hacer y no apoyar. Así es, Miguel, mira, los papás lo ven como un niño que es inteligente, pero que no cumple los encargos, ¿no? Que le dan, que es flojo, o que es desordenado, o que es sucio, que se tarda mucho en hacer las tareas, o que las acaba tan rápido porque las hace, o sea, de mala gana y mal. No hace relatos completos, o sea, se desespera porque, oye, cuéntame qué viste en la escuela, y el niño no es capaz, ¿no? De decirles de qué trata una historia, una película, o qué vio en la escuela. Y pues también genera frustración en los papás de no saber qué hacer. Claro, ¿no? Mucha frustración, que eso yo creo que como papás
Digo, una recomendación bien importante, supongo que, bueno, tú que ves tantos niños y trabajas con esto, es el apoyo que dan los papás en este tipo de situaciones es como crucial, ¿no? Y el hacer equipo con los maestros tampoco lo tienen fácil. O sea, ellos ven que hay un niño que está como atendiendo varias cosas a la vez, pero no se concentra en ninguna. Que su trabajo oral, o sea, lo que explica es mejor que el escrito. El escrito siempre es sucio, desordenado, como que no sigue secuencias lógicas, ¿no? Que pareciera que por más esfuerzos que hagan no aprende, ¿no? Por lo tanto, se empieza a portar mal, a parar, a distraer a los otros. Y de verdad llega a ser un conflicto que tiene una solución si se atiende. Aquí, por ejemplo, bueno, a mí siempre esa parte, llegan mucho los papás con esta demanda como que les den, o sea, ¿qué recomendaciones concretas le darías, por ejemplo, a un maestro? Pues primero tienen que hacer equipo con los papás. Primero tienen que darse cuenta que el niño algo está pasando y aceptarlo. Comunicárselo a los papás y solicitar ayuda. La verdad es que sin un diagnóstico adecuado no podemos saber de qué problema se trata. Ahorita vamos a platicar de esto y todos los problemas de aprendizaje se parecen mucho. Incluso se pueden entrelazar entre sí. Entonces no puede ser un niño tratarlo de una cosa si tiene otra, porque entonces estás perdiendo el tiempo. Pero lo primero es aceptarlo, no rechazar al niño, no etiquetarlo, no marginarlo, no generar como este bullying ni propiciar o detener si se están burlando de él, ¿no? Porque realmente si es desordenado, sucio, platicón, mal portado, no tiene una postura adecuada, etcétera, no es por gusto, es porque pues, no le queda de otra, ¿no? Entonces lo primero es eso, y pues sí tomar cartas en el asunto. A veces en lo que están en tratamiento hay que adecuar el plan de estudios del niño a su ritmo, ¿no? Y esto pues lo ideal sería que lo hicieran los maestros, pero hay muchos que no están preparados, entonces pues ahora sí que el psicopedagogo que está trabajando tiene que hacer esta intervención y ayudarles. Pero a veces recibimos también rechazo de las escuelas o de los maestros, o sea, porque tú me vas a decir cómo voy a hacer Sí, claro. las cosas. Entonces sí es importante como hacerle un traje a la medida al niño. Pero aquí, por ejemplo, porque esto del rechazo de las escuelas es bastante común, los límites, también como que quieren cuidar esta imagen de todo lo podemos, todo nos sale bien, como que este acercamiento para trabajar directamente con el psicopedagogo es algo importante que ayudaría mucho al niño. Así es. Ahora, muchas escuelas tienen afortunadamente ya su departamento psicopedagógico. El problema es que a veces una o dos personas no se dan abasto para toda la población de niños, porque es muy común que más de un niño tenga problemas, ¿no? Unos más graves que otros, y entonces o hacen evaluaciones, o hacen seguimientos, o hacen intervenciones, y entonces de pronto sí es difícil que atiendan a todos. Claro. Y ya. Pues bueno, Miguel, los problemas de aprendizaje pueden ser de varios orígenes. Hay algunos que son conductuales, ¿no? Que son como los conocidos como niños mal portados, que son, bueno, varios trastornos, y que yo creo que tú tienes amplia experiencia en eso. Cuéntanos cuáles son y qué características tienen. Mira, principalmente, bueno, es que aquí es donde viene la discusión como muy grande, ¿no? Porque la mayoría de los niños con trastornos conductuales nos llegan como prediagnóstico de TDA combinado, ¿no? Concomitante con algún otro diagnóstico, ya se puede ser trastorno oposicionista desafiante, un trastorno disocial, pero bueno, en general estos trastornos tienen que ver con el control de impulso del niño, ya dependiendo, puede ser con la falta de empatía, y generalmente ahí sí viene mucho con el manejo de límites, con todas estas situaciones que se viven en casa. Por ahí, bueno, tú también me imagino que verás mucho esta parte del trastorno de déficit de atención. En realidad es como, muchas veces ya lo vemos más como un continuo de la capacidad que tiene de atención al niño. Y aquí la parte importante es que llegan, casi todos los niños que llegan con problemas de comportamiento nos dicen trastorno de déficit de atención. O hiperactividad. O hiperactividad, ¿no? Con o sin hiperactividad. Y la verdad es que de lo que vemos en el trabajo es que realmente son muy pocos los que sí tienen una capacidad difícil de manejar, ya llevando ciertas cosas, ¿no? Sí hay que cuidar su alimentación, limitar azúcares, algunas cosas que bueno, tú también por ahí comentabas el otro día, ¿no? Muy importantes.
Pero antes de medicarlo, bueno, siempre es bueno probar opciones alternativas. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, tienen muy buenos resultados con homeopatía o con ciertas otras cosas. Por ahí me comentabas algo de la aspirina, ¿te acuerdas? Ajá, de la aspirina. De la aspirina, ahorita me platicas un poquito más. Pero antes de ir al medicamento, porque el medicamento sí muchas veces les da pues un bajón o un cambio de comportamiento, pero ellos incluso a veces no se sienten a gusto, por eso no se lo quieren tomar. Claro, andan como dopados, ¿no? Como cuando dopados. te tomas una antigripal y te trae así. Exactamente. Entonces realmente ahí el trabajo es empezar a ayudarle al niño a identificar el impulso e irlo modulando. De hecho, esto es algo que hacemos todos. Ahorita que decías la parte del aprendizaje, me acuerdo de niños. De hecho, no nacemos y espontáneamente decimos, ahí vamos a ir al baño. O sea, por nosotros fuera, si nadie nos diera esta parte o sea, no aprendíamos esta parte de dónde hacerlo y cómo hacerlo, pues igual y lo haríamos como los perritos, ¿no? Ahí donde, pues ahí me parece bien y pues ahí, ¿no? Entonces, finalmente todo es eso, ir manejando y controlando el impulso. Y la parte aquí más importante es que los niños aprenden muchas veces a manipular en lugar de controlar el impulso. Entonces, aquí es donde muchas cosas que suceden en la crianza es como muy importante entenderlos para evitar que, generalmente de chicos, un niño con trastorno, por ejemplo, de decir oposicionista desafiante, se empiezan a diagnosticar ya un poquito más grandes, ¿no? Arriba de los 6, 7 años. Es muy raro un niño que venga a los 5 años, por decirlo, con este diagnóstico, pero cuando empezamos a profundizar, sí tiene que ver mucho el contexto familiar, que luego los papás con la mejor intención o no le ponen los límites o por ahí lo hacen el rey de la casa, o en otras circunstancias la verdad es que el contexto de casa es violento y eso los niños lo absorben, ¿no? Es una manera de relacionarse. Entonces es como, bueno, yo le digo al niño que no haga esto cuando el papá está gritando o incluso siendo físicamente violento con la mamá, pues el niño va a tomar ciertas posturas. Puede ser que si yo no soy violento con él vaya aprendiendo a comportarse así, que así se obtienen las cosas. O, bueno, si el padre también es violento con él, puede tomar otras posturas. Sí genera muchos problemas, pero aquí esta parte es importante. Y sobre todo desde chicos es importante ayudarles a controlar el impulso. Antes de los 5 años, muchas veces lo que hay que entrenar a los papás es en hacer un poquito de contención física, porque muchas veces les da miedo, pero bueno, eso ya no se va a poder hacer de adultos, se hace hasta cierta edad, pero aquí la clave es que el papá se mantenga calmado, la mamá se mantenga calmada a la hora que está haciendo la contención. Lo que hace es que el niño se enoja, empezamos a pelear y bueno, ahí sale, pero lo único que le estamos enseñando es vincularse de esta manera. Entonces, bueno, pues finalmente cuando hablamos ya sea del trastorno oposicionista desafiante, que es generalmente el más común, o en su caso ya el trastorno disocial, que también es una falta de empatía. Esta parte es importante, que se va educando también desde niños, desde muy chicos, hacerlo pensar al otro, hacerlo ver al otro, enseñarlo a compartir. Son situaciones que a lo mejor de chiquitos nos parecen, ay, bueno, sí, denle todo y no es tan importante, pero finalmente de adulto, cuando va creciendo en la adolescencia, se queda con esta sensación de solo tengo que ver por mí, yo soy lo importante, y no desarrolla esta capacidad de empatía. El problema, por ejemplo, de un trastorno disocial o incluso de un trastorno oposicionista desafiante es que si no se atiende de manera adecuada, sí hay alta probabilidad de que el niño ya de adulto tenga comportamientos pues, de riesgo, por un lado, o incluso delictivos. Sí. Y de adolescente también, ¿no? Y de adolescente también, vandálicos empieza a surgir. Así es, Miguel. Oye, ¿y el déficit de atención? El déficit de atención realmente es como esta parte donde sí hay que enseñar al niño nada más a identificar y a modular cada vez más su impulso. Generalmente los protocolos que utilizamos son precisamente eso. Y a veces nos cuesta trabajo porque como papás nos desesperamos mucho y lo que hacemos es generarle más ansiedad al niño, porque ¿por qué no puedes? Hazlo así, esto. Entonces, básicamente es enseñarle a
a identificar cuando pierde la atención, empezar a sentir, a manejar este impulso de moverse, si es necesario darse un espacio y regresar, ¿no? Por ejemplo, una técnica que se utiliza mucho es la del control remoto, ¿no? Bueno, un control remoto, porque como para jugar y que se dé el tiempo de detener. Bueno, primero hay que hacer en reversa, como regresar todo para ver qué sucedió, ayudarle a pensar y a tomar otras opciones. Pero finalmente todo el objetivo es detenerme, poner pausa antes de seguir, para permitirme pensar e ir manejando el impulso. Aquí también el apoyo con los papás es súper importante porque, por ejemplo, están haciendo cualquier tarea y lo primero que viene es no le está saliendo, ya no estás poniendo atención, y esto y aquello, y viene inmediatamente el regaño, que al niño le produce ansiedad, igualmente la falta de sensación de logro. No estoy tampoco satisfaciendo las expectativas de mis papás, y entonces llega un momento que también pues se fastidia más, le genera más ansiedad. Entonces, o ponerles a hacer la técnica de la tortuguita, ¿no? Cuando sientan que están ansiosos, que se enrosquen con la tortuguita para que se les pase y todo. En realidad, muchas veces tiene más que ver con la desesperación de los papás que tienen una expectativa de que el hijo sea de una manera y se desesperan, y esto hace un círculo vicioso. Entonces, esta parte para los papás es muy importante como entenderla, aclararla, y bueno, también ser más relajados en las expectativas con los hijos. Luego, por ejemplo, ¿no? Llegan y nos dicen, oye, bueno, tiene TDA y todo, bueno, ¿cómo va el rendimiento escolar? Pues tiene arriba de 9. Bueno, entonces lo está librando más o menos bien. Está compensando. Está compensando, está haciendo algo adecuado para... Sí, pero a mí en casa no me hace caso todo esto. Entonces, a veces hay que adecuar a la expectativa a la necesidad del niño, la necesidad real, que acuérdense que el objetivo es que él llegue a ser un adulto autónomo funcional, no que sea nuestro sueño de hijo que debería ser. Perfecto, ¿no? Perfecto. Aparte, fíjate, Miguel, muchas veces hay niños, a mí me ha tocado mal diagnosticados con trastornos de déficit de atención, y en realidad lo que tienen es una mala técnica didáctica de los maestros. Exacto. La atención puede ser dirigida, puede ser sostenida o puede ser alternante, que combina ambos, ¿no? La mayoría de los maestros quieren que tengamos una atención sostenida, ¿no? Perfecta y permanente, que dure mucho tiempo. Para un niño pequeño esto no se puede. Sí. Y entonces, la atención, o sea, tenemos que tener estrategias didácticas que combinen todo, porque hay niños, y la mayoría no pueden sostener su atención más allá de 30 minutos. Entonces, si les avientas una explicación de, no sé, cómo llegó Cristóbal Colón a América, de 1 hora, pues no, se van a perder en la segunda carabela, ¿no? Así. Entonces, también es importante reconocer estas cosas, ¿no? Y que un niño con problemas de aprendizaje tampoco es un niño descompuesto. Exactamente. Sino que compensa. A lo mejor no es muy bueno intelectualmente, pero sí en la parte deportiva, ¿no? O no es muy bueno en las matemáticas, pero sí en la literatura. Y entonces, también vale la pena resaltar esos logros que está teniendo. Claro. Sí, yo creo que esta parte es como muy importante en el trabajo con los papás, el ver la parte integral, o sea, del desarrollo integral del niño, y ver las partes donde va a tener mayor desarrollo y también tiene mayor probabilidad de éxito a futuro. Entonces, aceptar la personalidad del niño o el carácter es bastante importante para nosotros. Y hacer pues como ser menos expectantes, ¿no? Como dices, de lo que el niño va a darnos, ¿no? La verdad es que hay que ir a su ritmo, y también, bueno, ya hablaremos más adelante, todos tenemos estilos de aprendizaje. Entonces, unos aprendemos de manera más auditiva, otros visual, otros táctil o kinestésica, ¿no? Otros combinada. Y entonces, a veces, ese es el error también. La educación, al menos acá en México, es muy visual. Entonces, si el niño es auditivo o kinestésico, pues no la va a hacer, aunque no tenga un problema de aprendizaje, ¿no? Exactamente, esta parte como que es súper importante entender, a lo mejor informarse más como papás, escuchar este tipo de programas, este tipo de situaciones, para no caer en esta rigidez, ¿no? Como decías ahorita, el diagnóstico de TDA es como muy, muy fino, y la verdad es que ahorita prácticamente a todos los niños que tienen cierto problema o dificultad para mantener la atención un poquito o para controlar impulsos,
ya inmediatamente los diagnostican así, ¿no? Aparte que todas estas aplicaciones y videojuegos que tenemos al vapor, digamos, y que todo es express y que todo es rapidísimo, hacen que los mismos niños no tengan una adecuada atención sostenida, ¿no? Ya no hay esos tiempos de espera que había antes de hacer la fila para la resbaladilla, ¿no? Ahora todo está al alcance de mover un dedo, ¿no? De deslizar un dedo. Y entonces, a veces tampoco tienen nada de atención, simplemente es una incorrecta estimulación por el mismo ritmo de vida que estamos teniendo. Justamente ahorita que decías eso me acordé, cuando estaba chico, todavía en la clase de civismo, había una frase que de niño me impactó mucho porque era, cuando hagas una visita familiar, te decían que tienes que hacer las visitas familiares, tienes que llegar y sentarte y esperar circunspecto. Ándale, que era circunspecto. Que era circunspecto, ¿no? Bueno, o sea, pero es mucho ese entrenamiento social que nos llevaba a esto, ¿no? Muy Montessori, ¿no? El aprender a esperar. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos hablando más de problemas de aprendizaje. Constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una técnica psicoterapéutica creada por Bert Hellinger. Las constelaciones familiares sacan rápidamente a la luz las dinámicas ocultas de nuestros enredos sistémicos que causan el problema o malestar en el sistema familiar. Muestran un hecho concreto de la vida en forma distinta para reconocer que formamos parte del destino de miembros de nuestra familia, con los cuales estamos relacionados, los conozcamos o no, ya que en el alma estamos vinculados con todos los miembros de nuestro clan familiar. El alcance y efecto del trabajo no se limita a la persona que ha hecho su constelación, sino también a su sistema familiar, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, todos se recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio. Las terapias pueden ser individuales o grupales. Si estás decidido a cambiar tu vida y a hacer tu constelación, por favor, haz tu cita al teléfono 044 55 45 38 50 46 de la Ciudad de México o por email samberlop@gmail.com. Estamos en Tlalnepantla, Estado de México. En Certeza Psicopedagogía buscamos el bienestar integral y armónico en niños y adultos a través de nuestras terapias y de nuestros cursos, talleres y conferencias enfocados al crecimiento personal y despertar de conciencia del ser humano. En nuestra área psicológica ofrecemos experiencia, ética y discreción en la evaluación, diagnóstico y tratamiento en trastornos emocionales y dificultades conductuales. En nuestra área infantil ofrecemos experiencia en una terapia divertida que aborda desde desórdenes escolares, apoyo emocional y una nueva forma de resignificar las pérdidas.
En nuestra área tanatológica encontrarás una terapia breve enfocada a hacer de la muerte y las pérdidas de la vida cotidiana una oportunidad para crecer. Contáctanos en www.certeza.com y en Facebook Certeza Psicopedagogía. Tenemos terapias presenciales en Ciudad de México y vía Skype en todo el mundo. Certeza Psicopedagogía. En los últimos años ha habido una serie de cambios sociales y el concepto de familia que tenían nuestros padres y abuelos se ha enriquecido por nuevas formas de parejas y nuevos tipos de familias. Junto con la imagen tradicional de familia, con mamá, papá e hijos, hoy tenemos también familias sin hijos, familias de un solo progenitor o monoparentales, familias con hijos adoptados, familias ensambladas o reconstituidas que están formadas por dos adultos separados que pueden tener hijos de relaciones anteriores. Y por supuesto, también familias con dos mamás y dos papás. A pesar de que actualmente los niños lo viven con gran naturalidad, para los adultos, las similitudes y diferencias entre las familias en ocasiones resultan algo misterioso o difícil de comprender en su totalidad. En Centro LUM brindamos apoyo psicoterapéutico y talleres para lograr que esas nuevas formas de familia logren relaciones felices y satisfactorias. Contáctanos para cualquier duda o apoyo que requieras. Brindamos apoyo terapéutico presencial en la Ciudad de México o vía telefónica o Skype en cualquier otro lugar. www.centrolum.com. Teléfono 4427-8838. Correo electrónico ayudaemocional@centrolum.com. Bueno, ya regresamos hablando aquí de los problemas de aprendizaje. Miguel, vamos a hablar un poquito de las causas, ¿no? Las causas pueden ser un retraso en la maduración neurológica o un daño en el área frontal también del cerebro, pero también puede ser un retraso en los procesos psicológicos o emocionales o una inmadurez psicolingüística. Si el niño no se puede expresar, repercute en todo lo demás. Claro. Hay retrasos en el desarrollo de la atención, en el desarrollo funcional de la memoria o hasta de la socialización. Incluso el no integrar, ahorita lo vamos a ver, un adecuado esquema corporal, o sea, no saber cómo me ve el otro y para qué me sirve el cuerpo. Un ejemplo, un niño que no se atreve a brincar de un escalón, le da mucho miedo y no quiere brincar. No tiene integrado si va a caer completo y armado, o si sus piecitos lo van a detener o qué va a pasar. Entonces, si no integra, no va a poder hacer todas las actividades motrices. Y a veces estamos ahí de pégale a la piñata, brinca, no te pasa nada, pero no entendemos que el niño de verdad no sabe si se va a desarmar. Claro, si el brazo le va a obedecer, ¿no? O si donde ponga el ojo va a poner el trancazo de la piñata. La verdad es que puedes venir de cosas muy sencillas y provocar cosas muy grandes. Claro. Sí, y lo que te decimos, ¿no? Es que es miedoso, es muy tímido y la verdad a lo mejor tiene un problema de esto. ¿Sí? Claro. Además de los trastornos conductuales que ya nos explicaste muy bien, se dan los de la lectoescritura. Es muy común que esto se detecten pues, cuando ya va a la escuela o empieza a ir al kinder. Y bueno, los más comunes son tres: la dislexia y la disortografía. ¿Okay? Estos son, ahorita te digo el tercero, estos son problemas de lectura y de escritura, pero van de la mano. ¿Okay? Claro. La dislexia antes se conocía como ceguera visual, fíjate qué chistes. Es cuando el niño no puede leer, o no entiende lo que lee, o no tiene una fluidez y una precisión para leer, porque no reconoce las palabras, por lo tanto tiene una pobre habilidad ortográfica, y tiene síntomas muy concretos, como por ejemplo rotan las letras, esto de la B por la D, ¿no? La P por la Q, estas cosas. También se puede dar con los números, el 6 por el 9, el 7 por el 1, así. Omiten palabras o letras, por ejemplo, quieren escribir farol y escriben faol, ¿no? Pero el niño no se da cuenta que lo está haciendo mal. Si los ponen a deletrear, hoy en día está muy dado esto del spelling bee en las escuelas,
pues no pueden deletrear porque no logran integrar. O sea, como que ven pero no ven, como que no asimilan. No reconocen un espacio y dirección en el trazo. Entonces pueden, al leer, no hacer como la separación adecuada y la entonación. Y también al escribir, hazte cuenta que te ponen el patio es no, así, ¿no? Entonces, todo junto. Obviamente no se pueden expresar por escrito, lo evitan. Su lectura silenciosa es más fructífera que la en voz alta. No quieren leer en voz alta, se ponen hasta nerviosos porque no integran. Pueden invertir también las letras, por ejemplo, les dictan sol y escriben los. Y bueno, esto no se puede diagnosticar correctamente antes de los 7 años. Antes de los 7 años puede ser un proceso de la maduración para la lectoescritura. Hoy en día cada vez les enseñan a leer y escribir más chiquitos. Sí. Y a veces eso propicia que tengan estos problemas sin que el niño realmente trajera el problema incluido, ¿no? Entonces, un diagnóstico adecuado se da a partir de los 8 años, ¿no? Se aplican pruebas de inteligencia, pruebas de madurez para la lectoescritura, obviamente de visión, de audición. Y bueno, se determina y tienen un tratamiento adecuado. La verdad es que no es como tan difícil corregirlo si se atiende a edad temprana, ¿no? Más cercano a la adolescencia ya se dificulta porque se mete la autoestima, ¿no? Ya se sienten acomplejados o les da pena. Oye, y por ejemplo, ahorita que decías esto, hay como niveles, diferentes niveles de dislexia, porque mi hermana, bueno, yo no sé, ella siempre dice que, yo no lo recuerdo, que le dijeron alguna vez que tenía un poquito de dislexia, y a la fecha, cuando le dices izquierda-derecha, se tiene que quedar pensando, a ver, ¿cuál es la derecha? Hasta le hace uno así, ¿no? ¿Con cuál escribo? Sí, sí, exacto, porque no, como que no, le cuesta mucho trabajo, o sea, realmente automáticamente, por más que, pues, supongo que no lo hizo, pero no sé si realmente sea. Hay niveles, Miguel, porque puedes tener un solo trastorno de aprendizaje o varios mezclados, ¿ok? Ahora vamos a seguir hablando, todos se pueden combinar, ¿no? Perfecto. El otro es la disortografía, que es la alteración de la expresión escrita de las ideas. Es como esto mismo, pero al escribir, ¿no? Casi siempre dislexia y disortografía van de la mano. ¿Okay? Tienen errores para unir o separar palabras o frases, para copiar o tomar dictado o escritura espontánea. Tienen problemas, de hecho estos niños se recomienda no usar esa técnica didáctica. Okay. A ellos más bien se les platica como una aventura y a ver qué captan. Tienen obviamente un bajo nivel lector, tienen una pobre discriminación visual. Si tú les enseñas una imagen y luego otra y le preguntas cuál era la más grande, no pueden. No puedes saber, ¿no? ¿Cuál era la roja? No pueden, ¿no? Y bueno, con estos niños es muy importante trabajar ejercicios de ritmo. A veces en el consultorio los papás te dicen, pero tú le pones un tambor y lo que quieres que escriba, ¿no? Es muy importante porque el ritmo te da la oportunidad de saber dónde se corta la palabra, dónde se corta la sílaba y se va corrigiendo esta situación. Entonces es básico trabajar el ritmo con estos niños. Una vez que se tiene. Otro diagnóstico que entra a compañero de aunque no es propiamente de la lectoescritura, pero sí, es la discalculia. Es lo mismo. Ellos no pueden entender que un número representa una cantidad. No lo integran, ¿no? No pueden agrupar cosas, fichitas de colores o así, no logran hacer esta separación. Si tú le pones a que una cantidad la divida en decenas, centenas y millares, no pueden. ¿Okay? Tienen además afectada la destreza lingüística de los números. Aunque medio lo entienden, no lo pueden expresar. No asocian el número con cantidad, ya se los había dicho. Confunden los dígitos igual, o los rotan, ¿no? Como les decía, el 6 por el 9. No pueden memorizar el grafismo, o sea, la forma de trazar los números. Tienen muchos problemas para memorizar las tablas. Aquí es donde casi siempre lo detectan los maestros. Y hay una técnica, fíjate, enfocada en la programación neurolingüística, justamente viendo cómo aprendemos visualmente, auditivamente y tal, para aprender las tablas sin que sea esta tortura de memorizar y memorizar y memorizar, donde en 5 días los niños dominan las tablas, se sienten supercampeones y logran superar estas dificultades. Es padrísimo, la verdad. Y trabajar eso es bien bonito porque ver cómo el niño se siente feliz de que hasta sabe mejor que el maestro, ¿no? Y con rapidez.
No automatiza las sumas o mezclan suma y resta o empiezan la resta al revés, que es a la izquierda. ¿Okay? Todo esto son problemas de descalculia, pero también se expresan si les dictas una cantidad o si la tienen que escribir. Bueno, la verdad es que no se conoce la etiología exacta de estos 3 trastornos, pero puede ser de madurez, puede ser emocional, puede ser ahí un poco de estimulación, en fin. Los siguientes trastornos son los de psicomotricidad. Nosotros tenemos psicomotricidad gruesa, que son todos los movimientos de brincar del cuerpo como bruscos, rodar, arrastrarse, brincar. Y los de motricidad fina, ¿no? Que son, por ejemplo, hacer la pinza, tomar un lápiz, hacer bolitas. ¿Ok? Estos van de la mano con la imagen corporal, que es entender cómo me ve el otro. ¿Ok? El otro me ve como niño o niña, como grande o chico, como gordo, flaco. Y entonces un poco va ocupando también el espacio. ¿Ok? A ver si quepo aquí para jugar, no quepo, voy a chocar, voy a empujar al otro. Y el esquema corporal, que es cómo se desarrolla la interacción de esto, que ya integré, con el medio. Si no tienen un adecuado esquema corporal, es lo que te digo, no saben si van a caer armados, si no van a hacer algo, les da miedo la tirolesa, les da miedo correr, porque no logran como tener el control completo de su cuerpo. ¿Okay? Y todo esto nos ayuda a tener un adecuado tono muscular. Muchos de los problemas de aprendizaje se combinan, como te decía, y entonces el tono muscular es esta tensión necesaria del cuerpo para mantener una postura. La tenemos todo el tiempo acostados, sentados, parados, incluso dormidos. Y de este tono muscular depende que tenemos un adecuado equilibrio y coordinación. Aquí voy a lo de tu hermano. Si no hay un adecuado tono muscular, igual y no tenemos una lateralidad establecida. Lateralidad quiere decir que sepamos si somos diestros o zurdos. Entonces, también podemos, la lateralidad debe establecerse en ojo, mano, piernas, ¿no? Pero a veces la tenemos cruzada, somos de mano derecha, ojo izquierdo. Entonces ahí no se integra bien el esquema corporal porque no sabes. Como cuál es tu lado fuerte. Ajá, ¿no? ¿Cuál es el talentoso? Y aunque esto te estoy hablando de cosas musculares, su origen está en el cerebelo. Y por lo tanto tienen mucha relación con la parte emocional. Fíjense, un niño que no tiene un adecuado tono muscular, tenga mucho tono o bajo tono, pues va a tener una postura descansada. Son estos que se están ya recargando así en el pupitre en la escuela, ¿no? Están mueve y mueve, les duele. Si no están a lo mejor con un respaldo, les empieza a doler la espalda. Entonces son niños inquietos, se paran, no salen de clases, en la misma casa, y luego son tachados de hiperactivos, y todo lo que tienen son problemas de tono muscular. Y a veces vienen de origen emocional, entonces por más ejercicios de tono muscular que les hagas, no se les quitan porque hay que trabajar las emociones, ¿no? Y el tono muscular está súper ligado con la postura y el equilibrio. Si tenemos un adecuado tono muscular, tendremos postura y equilibrio adecuados, y esto nos va a hacer tener una actividad motriz con coordinación. Pero si no tenemos integrado esto, pues no vamos a tener una adecuada coordinación. Entonces, imagínense todo el proceso que es aprender a leer acá. Esto representa esto, ¿no? Y crear una imagen, y integrarlo, y acomodar tu archivito de aprendizaje, y aparte los movimientos, y agarra un lápiz, y lucha con tu postura, y yo lo entiendo, y ya avanzar. Es bien difícil para los niños. Sí, aprender y avanzar con todo esto. Así es. Entonces, fíjate, una lateralidad adecuada. Asumida, un esquema corporal bien integrado, la coordinación y el tono muscular, todo esto se necesita para tener una correcta lectoescritura. O sea que cualquier detallito que nos falle por ahí nos va a dar un problema de aprendizaje. Nos va a dar un problema. Que generalmente siempre por lo que llegan es, bueno, no sé, tú dime, ¿no? Porque llegan esa parte de, es que no está como aprendiendo a hablar o a escribir bien, ¿no? Que es lo que más les preocupa, porque luego como papás es, yo quiero que ella escriba, como dices, ¿no? Mientras antes mejor. Me salió malo, ¿no? Sí, qué cosa. Y esto viene desde chiquitos. Si un niño se sienta adecuado, se empieza a sentar 3-4 meses, que es cuando ya le pueden empezar a dar papillas, está trabajando su tono muscular. Si el niño llora, y está incómodo y se va de lado todo el tiempo y tal, bueno, algo nos está diciendo, ¿no? Más adelante, ya que se sostiene, ya que levantó su cabecita, si el niño repta, está integrando la parte de esquema corporal, de espacio, de coordinación, de lateralidad,
y le va a dar paso a un gateo. Entonces, si nuestro niño no reptó, no se sentó, no gateó, seguramente va a tener sus problemas de grande, ¿no? O sea que ahí toda esta parte del desarrollo es súper importante. Nuestros niños que luego, ay, pues no gateaba, pero ya empezó a caminar, pero medio se no, pero nunca gateó, sí es importante, ¿no? Esta parte que hayan gateado también es proceso. Y volvemos pues a la parte de límites y de pautas. Si tú sobreproteges al niño y lo cargas todo el tiempo y no lo echas al suelo, digamos, porque ay, se va a enfermar, se va a ensuciar, está duro, lo que sea, pues lo más seguro es que le ocasiones un problema de estos y después estás pagando una terapia, ¿no? Y muchos problemas, muchos dolores de cabeza. O sea que es como papá hay que entender que no hay que limitarlos por protegerlos, sino al contrario, como ayudarlos a que solitos hagan el esfuerzo. Y que una correcta estimulación temprana, que no tienes que pagar a un especialista, sino permitirle jugar y crecer con normalidad, pues va a evitar que tengan estas cosas de inmadurez. Entonces es básico lograr que tu bebé gatee para evitar que tenga estos problemas. Incluso una persona que no gateó puede no poder, por ejemplo, conducir un auto. Porque el espejear y integrar todo esto es muy difícil si no tuviste la preparación desde reptar, rodar. Sí, por ejemplo, ahorita yo me voy a ventanear, ¿no? Ya es que, por ejemplo, yo nunca pude, bueno, y si hacía mis planas de estas bueno, que en aquella época que todavía nos ponían a escribir en máquina de escribir aquellas, yo sí era bien aplicado, y a la fecha, cuando estoy escribiendo, no, me confundo y tengo que volver a leer lo que escribí porque no logro conectarme en los dedos con la escritura en el teclado. Pero a mí sí me decían que yo no gateaba. Bueno, medio gateaba, pero medio arrastraba. Decían que era poquito. Exactamente. Pues yo te comparto, por ejemplo, el caso de una de mis hijas. No gateó, ella se movía de sentón. Cuando crece, no podía pedalear en un triciclo. Siempre los triciclos estaban duros y cuando triciclo le pusieras enfrente estaba duro y no podía. Y más grandecita no podía en la bici, ¿no? Hasta que hubo que dar, o sea, bueno, la verdad lo que les digo, ¿no? Que uno como que no se da cuenta o está ocupado hasta que entra pues ya al kinder y empiezan a botar más problemas, ¿no? Ya no nada más era el triciclo, sino la postura descansada, el no vestirse solita, etcétera. Y entonces hay que empezar a dar una terapia para compensar y la tuve que poner a hacer lo que no hizo de bebé, a rodar, a reptar, a saltar en un pie, a brincar en aros, a gatear, para que pudiera compensar esta situación correcta. Entonces, de adultos sí se puede compensar. Claro, pero dime qué adulto va a querer estar gateando y reptando. Bueno, a lo mejor ahorita me dices qué tengo que hacer para poder escribir, porque tardo mucho, siempre tengo que estar corrigiendo todo. Muy bien, Miguel. Tenemos ahí en el chat saludos a Imelda, gracias Imelda. Irnalda, perdón. Irnalda por ahí que nos manda saludos, que es muy interesante los temas que les llevamos. Muchas gracias, Irnalda. Ya, pues mira, en general estos son los problemas de aprendizaje más comunes, ¿no? Hay otros que pueden ser ya ocasionados por un autismo, ya con daño neurológico psiquiátrico, o puede haber ya con parálisis cerebral, o los puede haber combinados, pero estos son como los más generales, ¿no? Están también los trastornos del lenguaje, que estos básicamente son de dos tipos. Ya nos queda poquito tiempo, se los explico rápido. Pueden ser de lenguaje receptivo o expresivo, ¿no? El niño que no puede emitir cierto sonido, pronunciar ciertas palabras, o letras, o fonemas, o sílabas, tiene problema de lenguaje expresivo. Y quien no entiende lo que le están diciendo, no puede seguir instrucciones, porque no asimila, tiene problemas de lenguaje receptivo. Entonces no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Un problema de lenguaje receptivo nos puede dar problemas de lectoescritura, por ejemplo, o problemas de discalculia como secundarios, ¿no? Y un problema de lenguaje expresivo, pues es muy notorio, que no puede pronunciar la R o la D o estas sílabas que les llamamos trabadas, ¿no? Compuestas. Y bueno, la forma de trabajo ahí es distinta, pero es bien importante tener un diagnóstico adecuado, porque si no, todos son hiperactivos, todos tienen déficit de atención o problema de lenguaje. Muy bien, entonces, como que aquí, bueno, yo creo como recomendación para los papás es esta parte de estar muy atentos a estos síntomas y no minimizarlos, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es llevarlos con un especialista, más vale ese diagnóstico a tiempo
para, eh, para que todo vaya fluyendo adecuadamente en el desarrollo y luego no les pase como a mí, que yo no puedo escribir bien la máquina, por más que de verdad yo hice mis planas, te lo juro que hice todas mis planas Y y no a te la sale. fecha se me siguen confundiendo las letras, ya no lo puedo hacer de manera. Fíjate. Entonces cositas así. Sí, la verdad es que hay que tener un correcto diagnóstico. Hay un libro que les recomiendo que se llama Problemas de aprendizaje, un asunto familiar, que es muy bueno, porque primero nos permite aceptarlo sin culpa, sin que te espantes, sin que sea como la tragedia. Da recomendaciones de cómo ponerles límites, de cómo lograr que tengan un orden, de cómo darles secuencias de actividades, cómo trabajar las tareas, cómo quizás un poco de estimulación y hasta cómo hacer equipo con los maestros. Pues la verdad es que es como básico para entender lo que está pasando el niño, si está pasando por esto, sin desesperarnos, sin enojarnos, sin sentir culpa y sin presionarlos demasiado. Exactamente. Fíjate que ahorita con esto también como recomendación en todos los problemas de comportamiento, decíamos, el trastorno oposicionista asociante que están siempre retando a los papás o el trastorno disocial, que es esta parte que a veces llegan a ser un poquito crueles. La idea es precisamente también empaparnos y no quedarnos con la idea de que es que no es disciplinado o le falta disciplina, ¿no? Habría que ver, a veces no es que el chico no le esté echando ganas o el niño no le esté echando ganas, sino es un funcionamiento un poquito más complejo en el manejo de lo que le estamos dando al niño, ¿no? Muchas veces lo que se nos viene antes es flojo, es tonto o no quiere, ¿no? Pero recordar esta parte que el niño está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene y a veces, bueno, necesita apoyo en ciertas cosas para que esos recursos le funcionen, ¿no? No, y también entender y aceptar que los límites no están peleados con ningún tratamiento, ¿no? Porque Claro. a veces, pues aflojamos ahí y empeoramos, por no dar estructura al niño cualquier tipo de problema. Entonces, los límites no están peleados, así tenga problemas de aprendizaje, emocionales, de lo que sea, siempre hay que darle una estructura al niño. Exacto, y aquí yo creo que la palabra creo que es estructura, la estructura adecuada. Hay que acordarse que hacer límites no es castigar o regañar, sino establecer consecuencias habladas y cumplirlas de manera adecuada y adecuar los límites como función educativa para el niño. Los límites tienen una función, incluso, ¿no? Ahorita me llega con esta parte que decías de el dejarlo que gatearlo, incluso fomentarlo, ¿no? Eso es una parte del límite. Si estamos agarrando al niño y no lo dejamos, es un límite que le estamos poniendo nosotros y pues el niño no se esfuerza, ¿no? Y le afecta en todo esto. Pero así como sucede con un bebé, sucede con niños más grandes, que no les permitimos muchas cosas o luego los límites son como muy inconsistentes. Esta parte es muy importante. Cambian según nuestro estado de ánimo y entonces sí lo castigo, por decirlo así, pensando que es un límite. Y la verdad es que también por ahí les recomiendo un libro que se llama Límites con Amor, que es muy bueno, hablando de todo esto de problemas de comportamiento. Les va a ayudar mucho a perder ese miedo a sí, tener estructura, dar estructura, que es lo que más necesitan, y diferenciarlo de lo que es el castigo, que no necesariamente la consecuencia es un castigo. Y bueno, otra recomendación a los bebitos, no los dejen nada más acostados boca arriba, de verdad, porque hay una cosa que se llama reacción de defensa y enderezamiento, que es, por ejemplo, si tú pones un bebé encima de una pelotota, como de playa, y lo mueves, lo ruedas tantito, él va a hacer las manitas así, ¿ok? Así empieza la reacción desde la espaldita, el cuello, los brazos, las manos. Si nosotros no trabajamos que los niños tengan un rollito, la toalla, o de pronto estén boca abajo, siempre están boca arriba, y no generan esta reacción de defensa y enderezamiento, son aquellos niños que siempre se tropiezan, que cuando se caen no meten las manos. Y esto va a desencadenar también un problema de aprendizaje, incluso hasta de emoción, ¿no? Y bullying y todas estas cosas, ¿no? Y ya por último, que se nos acaba el tiempo, quisiera decirles que todos estos juegos didácticos, las masitas, para encajar figuras, los cubos, sí deben, ¿no? Muchas veces yo he escuchado que dicen, ay, no le compras eso, qué aburrido, ¿no? Mejor la pistolita, mejor esto.
sí sirven y ayudan a Ujú. estimular al niño y Mm, nos ahorran terapias, ¿no? y aparte salen más baratos luego que estos que llevan pilas y hacen todo y que Y no que duran. emprenden y tal, Ujú. ajá, y son de, pues, gran ayuda para el Ujú. desarrollo de los niños, la Muy verdad. bien. Miguel, Muy, invítanos al taller que muy vamos a dar. bien. Pues bueno, sí, vamos a dar un taller el 14 y 15 de octubre, por cierto, es taller un poquito, bueno, ya para los papás también, los que ya son papás, y para los que quieren tener una pareja, se llama Diseñando tu pareja perfecta, va a ser aquí en la Ciudad de México, es el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, va a estar padrísimo. Es un poquito entender más la relación de pareja, entendernos a nosotros, nuestros patrones, cómo podemos mejorarla desde las dinámicas, las relaciones, hasta la parte sexual, que a veces hablando de eso también nos cuesta mucho trabajo hablar de una pareja, ese tabú, pero bueno, va a estar padrísimo. Y por ahí, bueno, los invitamos para quien quiera, ya saben que estamos en www.certeza.com o al correo Isabel@certeza.com miguelquiroga@certeza.com, y dianacosio@certeza.com. que ahora no estuvo con nosotros, pero les manda saludos a todos. Y bueno, pues un gusto haber estado con ustedes aquí en Tabú. Un gusto, Isa, como siempre, Gracias, Miguel. llevando temas que esperamos que les interesen. Y por ahí también les dejamos una propuesta si les interesa algún tema, si quieren que hablemos de algo que a ustedes les llame la atención, mándenos por ahí un mensajito en el chat o mándenos un correíto si les interesa y siempre estamos al pendiente de esto. Así es, muchas gracias a Holística FM, gracias Cristian, y pues nos vemos la próxima semana con algún tema de su interés. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana todos. Saludos.